Aunque Juan Mora, no voy a decir Catlet, porque no es un apellido catalán, es un apellido inglés, bueno, Catlet, estaba convencido de que, bueno, no sé cómo lo dirá él, digamos solo Juan Mora. Juan Mora estaba convencido de... No, Juan Mora Catlet, suena irrespetuoso. Estaba convencido de que Mel Gibson copió en Apocalipto muchas cosas de su película en náhuatl Innecuepalitzli Inaztlan o Inaztlan, retorno en español diríamos Aztlán. Bueno, Aztlán de 1990, hubo una pequeña discusión en torno a la pronunciación en cuanto a la pronunciación del título, muy restringida desde luego. Película de la que ofreció un ejemplar a la productora de Gibson. Bueno, pero la verdad es que ambas están muy lejos en calidad y originalidad. La película de Juan Mora Catlet parece más un triste teatrillo en escenarios originales tremendamente ruinosos, y el texto náhuatl, que como a toda reconstrucción se le pueden poner pegas, desde el título, resulta en su mayoría una traducción del magnífico castellano de Fray Diego Durán, retraducido en los subtítulos de forma tosca, pobre y decepcionante. Por ejemplo, donde Fray Diego Durán dice braguero, los subtítulos dicen taparrabos, que es una palabra divertida, pero que no es la que usaban los misioneros. La película intenta imitar la estética de los códices aztecas, al igual que Perceval de Galois, de Eric Romer, de 1978, intenta imitar las miniaturas medievales francesas. Pero tanto las pinturas mexicanas como las iluminaciones europeas eran mucho más ricas que la pobre representación que nos brindan ambas cintas. Dentro de ese buscado esquematismo de colores y formas hay una permanente pretensión de autenticidad que, por supuesto, no se logra en ningún momento. Hasta se incurre en el vicio de sustituir bezotes por perillas, como en el billete de 100 pesos con el rostro manipulado de Nezahualcóyotl. Se acusó a Apocalipto, sin demasiada razón, de atribuir a los mayas las crueldades de los aztecas. Con más razón, se puede acusar a la película de Juan Mora Catlet de atribuir a los mexicas, costumbres de los mayas. Cuando el conocedor de la historia de México ve una aguja de yuca, sabe a qué parte del cuerpo va a ir, pero inmediatamente piensa, un momento, eso es lo que nos cuenta Fray Diego de Landa de los mayas, pero en lo que nos ha quedado como la primera carta de relación de Hernán Cortés de 1519, se nos dice que los mexicanos eran mucho más libres en cuanto a perforaciones se refiere, y no todo era sangrarse el prepucio. Se puede objetar, sin duda, que cuando Cortés dice: estas casas y mezquitas donde los tienen son las mayores y mejores y más bien obradas y que en los pueblos hay, y tienenlas muy ataviadas con plumajes y paños muy labrados, todo esto en la película no lo esperemos, y con toda manera de gentileza, y todos los días antes que obra alguna comienzan, queman en las dichas mezquitas su incienso y algunas veces sacrifican sus mismas personas, cortándose unos la lengua y otros las orejas, y otros acuchillándose el cuerpo con unas navajas. Debería haber sido menos vago y no copiar y pegar, porque hay alguna errata. Toda la sangre que de ellos corre la ofrecen a aquellos ídolos, echándola por todas las partes de aquellas mezquitas, y otras veces echándola hacia el cielo y haciendo otras muchas maneras de ceremonias, por manera que ninguna obra comienzan sin que primero hagan allí sacrificio. Podemos entender, ya lo digo, que entre estas ceremonias puede estar pincharse el prepucio, pero la película refleja claramente el uso de los mayas descrito por Fray Diego de Landa, de quien nos ha quedado la noticia, porque la relación es indirecta, lo que nos ha llegado es un resumen, la noticia de que hacían sacrificios con su propia sangre, cortándose unas veces las orejas a la redonda por pedazos y así las dejaban por señal. Otras veces se agujereaban las mejillas, otras el labio de abajo, otras se sajaban partes de sus cuerpos y otras
Se agujereaban las lenguas al soslayo por los lados y pasaban por los agujeros unas pajas con grandísimo dolor. Otras se arpaban lo superfluo del miembro vergonzoso dejándolo como las orejas, con lo cual se engañó el historiador general de las Indias cuando dijo que se circuncidaban. Otras veces hacían un sucio y penoso sacrificio. Juntándose en el templo los que lo hacían y puestos en regla, se hacían sendos agujeros en los miembros viriles, al soslayo por el lado, y hechos pasaban toda la mayor cantidad de hilo que podían, quedando así todos ensartados. También untaban con la sangre de todos aquellos... aquí hay una errata, claramente. De todas aquellas partes al demonio. Y el que más hacía era tenido por más valiente y sus hijos, desde pequeños, comenzaban a ocuparse en ello y es cosa espantable cuán aficionados eran a ello. La película, en suma, ha tenido mucho más reconocimiento y aprobación de lo que merece, como suele ocurrir en las obras de géneros muy específicos. Aquí podríamos hablar de género antropológico, aunque también tuvo un sorprendente e inesperado éxito de público. Logró hacer 200 millones de pesos. Pero desde luego está muy lejos de tener los méritos de Apocalipto o Por salir de América, pero no del género antropológico, de Yellen, de Suleiman Sissé, de 1987. Se alaba mucho el cuidado y atención que se puso en ella, pero si estos hubieran sido menores, seguiría siendo la primera película completamente rodada en náhuatl sobre un mito axial de esta cultura, y seguiríamos viéndola con curiosidad e incluso por necesidad, al tener, por ejemplo, que enseñar en clase esta tradición literaria y mitológica a un auditorio profano. Sin embargo, le encuentro un mérito fuera de esta obligatoriedad que impone el ser una rareza. No toda ella depende del capítulo 27º de la historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme de Fray Diego Durán, titulado de cómo viéndose el rey Montezuma I en tanta gloria y majestad envió a buscar el lugar de donde sus antepasados habían venido y a ver las 7 cuevas en que habían morado y habitado y de los grandes presentes que envió para que ofreciesen allí y los diesen a los que allí hallasen. A pesar de que el editor de Fray Diego Durán, José Fernando Ramírez, relaciona este capítulo con el pavor del segundo rey de este nombre ante la llegada de los españoles, estos no asoman en la película, a pesar de estar mucho más cerca que en Apocalipto. Y Mora Catlet prefiere proponer una enmienda a Fray Diego Durán, quien proclama, dice Fray Diego Durán: no ignoro el excesivo trabajo que será relatar crónica e historias tan antiguas, especialmente tomándolas tan de atrás, porque allende de haber los religiosos antiguos quemado los libros y escrituras y haberse perdido todas, faltan ya los viejos ancianos y antiguos que podrían ser autores de esta escritura y hablar de la fundación y cimiento de esta tierra, de los cuales había yo de tomar el intento de sus antigüedades. La película termina con la demostración colocada anacrónicamente y quizás sea errónea en su totalidad, que quizás sea una demostración absolutamente errónea, de que los religiosos antiguos, de los que habla Fray Diego Durán, que quemaron los libros, no fueron únicamente los católicos. Clementina Badcock, en su artículo de 2012 acerca de las pinturas que se quemaron y la reescritura de la historia en tiempos de Itzcoatl, una revisión desde la perspectiva simbólica, publicado en Estudios de Cultura Náhuatl, nos recuerda ya desde el título que la quema de libros por Tlacaelel no ocurrió en el momento en el que lo presenta la película, sino mucho antes, con Itzcoatl. O sea, desde el título, claro, está claro, eso pasó con Itzcoatl, no después de la muerte de Moctezuma o Motecuzoma II. Resume las fuentes para este evento, que por fin no solo están en castellano, sino también en náhuatl, en el Códice Laurentino o Florentino, es decir, la historia general de las cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Pero anota también de pasada que en el vocabulario de Fray Alonso de Molina se traduce del castellano al náhuatl quemar con fuego, nite, tratia, nite, chichinoa y quemada cosa, quemada cosa así, tlatlac,
Tlatlilli, Tlachichinoyi. Digo así porque es que ha hecho una especie de traducción paleográfica extraña y ha dejado la S larga como S. Al consultar el significado de este verbo del náhuatl al castellano, podemos observar que se traduce lo siguiente. Tlatla, tratani, arder, o arder, abrasarse o quemarse. Pretérito onitlatlac y tlatlac, cosa quemada. A la vez, la traducción que realiza este fraile de esconder señala lo siguiente. Esconder algo, nitla, tlatia, nitla, anaya, y escondida cosa, dadatilli. Dadatilli. Pareciera entonces tal vez que los verbos quemar, ocultar o esconder pueden ser considerados sinónimos para este caso en particular. Sea como sea, hasta aquí la nota, resulta refrescante ver una película verdaderamente indigenista en la que los indios se guisan y se comen sus propios problemas entre diferentes ideas y cultos paganos, sin tener que recurrir a echarle la culpa al catolicismo y a los españoles. Pero, de todas formas, el Códice Matritense, que contiene las informaciones dadas a Sahagún, parece confirmarnos la destrucción de libros tepanecas y mexicas que iban contra la ideología de Tlacaelel. Esa es la versión recogida por la película y por Miguel León Portilla en su famosa tesis doctoral de 1956, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que atribuye a Tlacaelel, no Tlacaelel, como es una variante, atribuye a Tlacaelel el esfuerzo por igualar a los mexicas con los nobles toltecas y a su dios guerrero Huitzilopochtli, en cuyo nombre los mexicas estaban destinados a sojuzgar a todas las naciones, con las divinidades creadoras de las edades o soles.